Buenas tardes, colegas, amigos de la Sociedad Química de México, seguidores de estos webinars sobre divulgación de la química, en las cuales divulgamos parte de la química. Hoy vamos a hablar de el análisis elemental en México, ¿sí? Tuvimos un descanso debido a las vacaciones de verano, pero ahora estamos retomando y vamos a empezar con el doctor Gabriel Cuevas González Bravo, del Instituto de Química de la UNAM, quien nos va a platicar sobre este tema interesante que habla de la química analítica, pero habla también de historia, habla de la química analítica aquí en México. Miren, aquí tuvimos que hacer una síntesis de la semblanza del doctor Cuevas, porque por respeto a él, no le queremos dejar nada más 5 minutos para su presentación, porque es tan extenso su currículum que pues, lo vamos a hacer más brevemente. El doctor Cuevas es químico, farmacéutico, biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle. Después hizo maestría en la Facultad de Química de la UNAM y después el doctorado en química en el CIMBESTAF. Realizó una estancia postdoctoral en el Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. ¿Sí? Es investigador titular C y definitivo del Instituto de Química de la UNAM. Es miembro del SNI en el nivel 3 desde septiembre del 2003. Realiza investigación experimental y teórica sobre la naturaleza de los efectos estereoelectrónicos, las interacciones débiles y su importancia en la conformación y la reactividad. Un tema interesantísimo. Es pionero en México en la vinculación del cómputo a la racionalización de problemas experimentales en química, tratando de explicar los fenómenos químicos con base en principios físicos estrictos. Y bueno, en la parte de la numeralia, él es autor de 96 publicaciones, 71 de ellas internacionales, con un factor H de 23, que prácticamente es 24 si sumamos también los libros que ha escrito. Fue distinguido como uno de los autores mexicanos más citados en el año 2000. Es autor de 7 artículos, no en cualquier revista, en el JACS, en el Journal of the American Chemical Society. Es autor del primer artículo publicado en Angewandte Chemie, generado aquí en México. ¿Sí? Es autor de 4 libros, ha graduado a 35 estudiantes de licenciatura, 15 de maestría, 12 de doctorado y ha dirigido a 4 postdoctores. Ha sido profesor, pues, de química orgánica, química heterocíclica, laboratorio de química orgánica, métodos para determinar mecanismos de reacción en la Universidad La Salle, en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Sí? Ha tenido innumerables reconocimientos, pero entre ellos el premio Weizmann en 1993 por su tesis doctoral, la beca de la Fundación Alexander von Humboldt para estudiar el doctorado, el postdoc en Alemania, el premio de investigación 2002 de la Academia Mexicana de Ciencias y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM en el 2003. Es un árbitro frecuente en revistas como Angewandte Chemie, el JACS, el Journal of Physical Chemistry, el ChemPhysChem, el Journal of Organic Chemistry, etcétera. ¿Sí? O sea, le piden a él que evalúe artículos escritos por otros autores. Es miembro de las Academias Mexicanas de Ciencias y de la de Química Orgánica, de la American Chemical Society y obviamente de aquí, de la Sociedad Química de México, donde fue presidente de la sección de Química Orgánica hasta el 2009. Entre 2014 y 2016 fue presidente de la Academia Mexicana de Química Orgánica y fue electo como vicepresidente de la Sociedad Química de México para el periodo 2020 y 2022. Y ahora, ¿no?, es justamente el presidente de nuestra querida SQM. ¿Sí? Muy bien. Bueno, no nada más ha dado tiempo para investigar y para dar clases, sino que ha tenido una presencia institucional y una participación institucional fuerte en toda su trayectoria académica y ha estado en diversos cuerpos colegiados. Estuvo en el CETIC del 2003 al 2006, en el Consejo Interno del Instituto de Química de la UNAM del 2003 al 2014, en el Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado de Ciencias Químicas, en el subcomité académico ahí dentro de ese postdoc, de ese programa de posgrado, de orientación del programa, en el subcomité de permanencia, ingreso y egreso también del posgrado en ciencias químicas, estuvo en el CAPQUIS por el Instituto de Química, estuvo en la comisión del premio Universidad Nacional en el área de ciencias exactas en 2009, en el comité de evaluación del CONACYT en varios periodos, ha sido evaluador del PROMEP,
presidente del Comité de Premios de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Exactas y recientemente director del Instituto de Química de la UNAM. A Plinio le agradezco infinitamente primero la invitación que me extendió para poder platicar con ustedes acerca de este tema, el análisis elemental en México. Este trabajo no es nada más mío, es una colaboración que tenemos la doctora Mariana Ortiz en los aspectos formales históricos. Ella tiene la formación de historiadora, así es de que pues es la que me ha enseñado mucho a hacer algo de este trabajo. Ella trabaja en la Facultad de Química de la UAM en el Estado de México y yo en el Instituto de Química. Y aquí la vemos en su faceta de farmacéutica, porque también hay que hacer ciencia dura para mantener los trabajos que tienen que ver con cosas que la burocracia no considera tan valiosas. El objetivo de esta plática es ilustrar cómo el ambiente social que rodea una aportación científica impacta su devenir. ¿Qué tanto la impacta y cuál es la magnitud que llega a tener los efectos de este ambiente social, ¿no? Para comenzar entonces con la plática vamos a hablar de estructura molecular para definir en dónde queda el asunto del análisis elemental. La pregunta es, ¿qué es la estructura molecular? Y la primera respuesta que podría venir a nuestra mente es decir, ¿es suficiente con una fórmula? Si yo doy una fórmula y ya conozco la estructura molecular, la respuesta es categóricamente no, pero desde luego es el inicio. Los elementos que hay que definir para establecer la estructura molecular son la constitución, la conectividad, la configuración y la conformación. Las 4 letras C de la química. ¿Qué es la constitución? Bueno, la constitución es establecer la cantidad, el tipo de átomos que tiene una molécula y la cantidad en la que estos se encuentran. Es el producto del análisis elemental y provee lo que llamamos la fórmula mínima, que complementada con el peso molecular nos permite llegar a la fórmula molecular. El análisis elemental es, por tanto, una pieza fundamental y hoy día, indudablemente, es el acta de nacimiento de un compuesto químico. Cuando tú tienes un nuevo compuesto, es menester obtener el análisis elemental de forma tal que puedas, que lo caracterices plenamente en cuanto a su constitución. Fruto de la constitución, pues es la fórmula. Hoy hablaremos de un compuesto C15H20O3 y pasaremos entonces al segundo problema por definir, que es la conectividad. El segundo concepto es la conectividad, cómo se unen los átomos unos con otros. Aquí tenemos 3 compuestos que tienen la misma fórmula molecular, C15H20O3, pero los átomos se conectan de manera diversa. Aquí tenemos un anillo de quinona, aquí tenemos 2 núcleos o 2 anillos de cedreno. Entonces, la conectividad da origen a la isomería, los isómeros. El siguiente es la configuración. Cuando la modificación de la disposición de los átomos en el espacio requiere de la ruptura y de formación de enlaces, se puede hablar de la configuración. Y alternadamente, cuando hablamos de los distintos arreglos que adopta una molécula por el giro de los enlaces sencillos, hablaremos de conformación. Aquí les muestro en cuanto a configuración, pues la configuración del centro estereogénico situado en el carbono 8, que podría tener 2 arreglos. Para intercambiarlos hay que romper y formar enlaces, e igual en la olefina, pues el metilo 14 está trans al 11, está del lado opuesto, trans, mientras que el 15 está del mismo lado. Para intercambiarlos es necesario romper el doble enlace. Les decía, cuando el giro de enlaces sencillos genera distinta disposición de los átomos en el espacio, hablamos de conformeros, y aquí tenemos algunas de las conformaciones que adopta esta molécula que les mostré, la quinona, en el transcurso de 0 a 5 kilocalorías por mol. En ese lapso de energía se encuentran todas estas conformaciones que les muestro aquí. En un principio, por el giro de un enlace sencillo, habría un número infinito de arreglos, pero para nuestra fortuna, la energía acota estos arreglos y solamente los que son estables son observables. Vayamos a principios del siglo XIX, pocos años después de la publicación del libro de Lavoisier, el libro fundacional de la química, y a principios del siglo XIX, pues teníamos el asunto de que las personas pensaban que cada compuesto se debía a una composición de átomos.
a lo que vendría a ser que cada compuesto tendría una fórmula molecular que le caracterizaba. Pero aquí aparece por primera ocasión en esta plática, el profesor Justus von Liebig. Liebig recibe una beca para estudiar en el grupo del profesor Guy Lussac, y Guy Lussac le asigna un tema de investigación. Le encomienda estudiar el fulminato de plata, una sustancia intensamente explosiva. Él toma el tema de investigación como correspondía y estudió y encontró que esta molécula tenía un 77.53% de óxido de plata y 22.47 de ácido ciánico. Entonces, sin más, publica sus resultados en el año de 1822, pero en 1823 el profesor Berzelius recibe en su grupo de investigación a Fred Wöhler. Friedrich Wöhler es aquel investigador que tuvo que ver con el asunto de el cuestionar el hecho de que los compuestos orgánicos tuvieran que venir o tuvieran un origen en seres vivos, ¿no? A Friedrich Wöhler, antes de ese descubrimiento, cuando llega a estudiar el doctorado con Berzelius, le asignan el cianato de plata, una sustancia que no es explosiva, es muy estable y es una sustancia de fácil manejo. Cuando hace el análisis, se encuentra con la sorpresa de que esta sustancia contiene 77.53 de óxido de plata y 22.47 de ácido ciánico. Exactamente la misma composición que tenía la molécula de Liebig. Entonces, dado que cada sustancia debía tener una fórmula molecular propia y estas moléculas eran diferentes, pues hubo una disputa muy intensa entre ellos. De hecho, llegó a ser agresiva y Liebig pues se inconformó fuertemente con acusando de que debía tener error el trabajo de Wöhler. Sin embargo, con el tiempo limaron las perezas, se hicieron amigos y fueron amigos durante toda la vida. Este hecho, el hecho de que dos sustancias pudieran tener la misma fórmula, llevó a Guy Lussac a establecer que las propiedades físico-químicas de los compuestos debían tener un origen en la diferente manera en la que los átomos se combinan. Y Berzelius generó la teoría de la isomería, según la cual las sustancias no solo se definen por el número y clase de átomos que los componen, sino también de su organización, esto es, por su conectividad. Y aquí tenemos la manera en la que se conectan los átomos en el cianato de plata y el fulminato de plata, siendo explosivo el de la derecha. Retomemos ahora el asunto del análisis elemental en una forma diferente. La aproximación que tiene Lavoisier para este problema. Y aquí tenemos a Lavoisier en esta famosa pintura de David, en donde aparece con su esposa Marianne Perret, y curiosamente en la mesa pues no se ve una balanza, ¿verdad? Siempre se asocia a Lavoisier con la pesada, pero en esta mesa donde puso seguramente los objetos que más le parecían relevantes para su trabajo, no está incluida la balanza, curiosamente. Lavoisier realizó el primer análisis elemental y la primera sustancia que se analizó fue el agua. Él generó o diseñó este equipo que, si quitamos el horno intermedio, pues podemos ver que tenemos una retorta que está conectada a través de un tubo, que la primera vez que hizo el experimento, este tubo era el cañón de una escopeta. Ese tubo pasaba por un horno que se calentaba a muy alta temperatura para tener y mantener el tubo al rojo vivo, y después pasaba a un serpentín donde el agua se condensaba y un sistema de captación del agua. En el primer experimento que hace el agua así, pues pone agua, el agua la destila por este procedimiento donde sobrecalienta el agua en la parte central del sistema y pues la obtiene tal cual condensada. En el segundo experimento, en la parte central del tubo, coloca carbón y observa el resultado. Y el tercer experimento que hace es que elimina el carbón por completo y coloca limaduras de hierro, como él dice, de hierro muy dulce, ¿no?
Vean la calidad de estos diagramas que son obra de su esposa, Mari Pérez. Bueno, cuando coloca carbón en estas condiciones de alto calentamiento en el centro del dispositivo, obtiene dióxido de carbono e hidrógeno. Y observa que de la cantidad inicial de carbono encuentra que 28 granos de carbón han desaparecido. En cambio, se obtienen 100 granos de ácido carbónico y 13 granos de un gas extremadamente ligero que se enciende cuando se inflama con ayuda del aire. Un grano son 65 miligramos aproximadamente, 64.1 decimales más, pero podríamos pensar en 65 y no es gramo, es grano. Entonces, a través de esta reflexión, pues encuentra que la pesada le permite establecer relaciones de peso entre los reactivos y los productos. Cuando coloca la limadura de hierro, observe que al final, de los 15 granos del gas, 13 veces obtiene un gas que es 13 veces más ligero que el aire, que además es inflamable. Obtiene un sólido final que no efervece frente a los ácidos, sino es atraído por el imán y que corresponde a lo que se llama el óxido negro. Entonces, él llega a una relación o a una conclusión de que el agua está compuesta por oxígeno y una base de un gas inflamable en la proporción de 85 partes a 15. El tercer experimento que hace Lavoisier, lo discutiré rápidamente, es uno en donde en un matraz de bola, por un lado inyecta hidrógeno, por el otro lado inyecta oxígeno y a través de una chispa provoca una explosión que genera agua. Hace la pesada de todo y llega nuevamente a la famosa proporción de 2 cantidades de hidrógeno por una de oxígeno para producir agua. Y entonces concluye: el agua está compuesta de oxígeno y una base de un gas inflamable en las proporciones 85 a 15. Hoy nos preguntamos qué tan bueno es este resultado, que es de los análisis que permitieron comenzar a desarrollar la química. Pues es extraordinariamente bueno, ¿no? Él obtiene 85 a 15 contra 88.8 y 11.1 de hidrógeno, que son los números actuales de este experimento. Luego avanza para hacer el análisis de sustancias orgánicas. Y aquí genera un sistema para quemar muestras orgánicas con una lámpara de alcohol y un recipiente en donde agrega un agente oxidante. Su idea era oxidar toda la materia orgánica a dióxido de carbono y a agua para hacerlo pasar a través de este sistema a este condensador en donde recibiría el agua y luego a través de este tubo se conectaban con los matraces que muestro ahí. Él llegó a la conclusión que se requerían 9 matraces para poder hacer esa determinación. Y concluyó y dijo: tengo la prueba de que los aceites fijos se resuelven por completo en agua y gas carbónico y que se componen de hidrógeno y carbono, pero no tengo ningún dato absolutamente cierto sobre sus proporciones. Entonces, desde luego, pues en un sistema como este, en donde el agua se capturaba por su condensación, pues imagínense la cantidad de agua que se perdía desde el punto de vista cuantitativo entre las conexiones, en los tubos, en el refrigerante mismo, etcétera. Entonces, no había posibilidades de hacer aportaciones cuantitativas para la composición de las sustancias orgánicas, pero él dice están compuestas de carbono e hidrógeno. Estos conocimientos llegan a México en su Tratado Elemental de Química de Lavoisier, del brazo y de la mano y del talento de Vicente Cervantes Mendo. La doctora Patricia Cebes, que ha hecho grandes contribuciones a la historia de la química en México, ella encontró que Vicente Cervantes era el responsable de la traducción del Tratado Elemental de Química de Lavoisier al castellano. Es la primera traducción que se hace al castellano. José Rojas fue el escribano y Manuel López es quien preparó las láminas. El primer volumen se imprimió, se conoce impreso, pero la segunda parte o el segundo tomo no se, aunque se tradujo y se realizó, no se imprimió o no se conoce su impresión. El tomo 1 se puso a la venta en 1797 y se sabe que el tomo 2 se tradujo, pero en 1804 se pagó a Nicolás Irigoyen por la copia del segundo tomo, pero ese segundo tomo no se conoce. En el contexto del análisis elemental, pues para
hacia finales o inicios a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, Berthollet efectuó análisis de sustancias animales, encontrando que contenían amoníaco. Y entonces él estableció en un principio que si la sustancia tenía amoníaco, era seguramente una sustancia de origen animal. El término análisis químico fue utilizado por primera vez por este señor, Augusto Lampadius, hacia 1720, y en el libro que él tituló Manual de Análisis Químico de los Compuestos Minerales. Y este aparato es el primer aparato que se utilizó para desarrollar un análisis elemental y se debe a Gay-Lussac y a Taylor. Como ven, todos los investigadores estaban metidos en este problema. En este caso, pues se tiene una lámpara similar a la que tenía el Lavoisier, una lámpara con la que se calienta la muestra. Aquí se implementa el hecho de hacer una masa con la sustancia orgánica y con el analito. Perdón, el analito es la sustancia orgánica y con perclorato de sodio o de potasio. Entonces, eso se hace una masa que se deja secar perfectamente bien y una vez seca se somete al análisis. Los gases de la combustión pasan a través de esta cuba con mercurio hasta este frasco donde se atrapan las muestras, se atrapan los gases de combustión y se analizan. Con este equipo, Gay-Lussac y Taylor realizaron el análisis elemental orgánico con resultados razonables. Cuantitativamente no eran magníficos, pero son razonables, y se redujo, las mejoras que incorporaron con su equipo fue que se redujo el tamaño del equipo, se introdujo un oxidante, el perclorato de potasio, y el haber formado esta pasta para mejorar la combustión. Analizaron 19 compuestos, entre ellos pues, los pocos compuestos puros que había en aquella época, ácido acético, oxálico, tartárico, cítrico, el azúcar de caña, etcétera, y afrontaron el problema, ¿no? Que es que hay que estar seguros de que toda la materia orgánica se quema a dióxido de carbono y no se forma monóxido de carbono, que conduce a errores. Entonces, ese problema el problema de la calcinación, pues Gay-Lussac la analizó también y generó un proyecto de investigación en donde introdujo distintos oxidantes, el óxido de mercurio, óxido de plomo, dióxido de manganeso, sulfato mercúrico, etcétera, varias sustancias para estudiar su capacidad de ser utilizados en esta técnica. También Gay-Lussac fue el primero en describir que el cobre metálico podía transformar los óxidos de nitrógeno en nitrógeno molecular, que es un aspecto muy importante para el análisis de nitrógeno y fundamentalmente proteínas, aminas, etc. Con este procedimiento y trabajando afanosamente se podían efectuar 30 análisis en 8 meses. O sea, pudo analizar 30 sustancias en 8 meses y pues fue un buen avance, ¿no? De todas maneras, pues había lentitud en la determinación analítica, pero era un asunto interesante. El siguiente desarrollo se debe a Berzelius, nuevamente nombres ya conocidos en esta plática, son personas que están metidas en el tema, y él desarrolló un equipo para el análisis de carbono e hidrógeno, donde incorpora primero un sistema en donde el tubo donde se hace la combustión ya no está vertical, sino está inclinado, y los gases de combustión pasan por un tubo que contiene cloruro de calcio anhidro, donde se atrapa toda la humedad, aquí se queda el agua atrapada, y nuevamente lleva el dióxido de carbono a través de este sistema y por una cuba con mercurio a este sistema, en donde aquí hay un mecanismo en donde se tiene una placa y sobre esa placa se han colocado lentejas de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio. De tal manera que el dióxido de carbono llega a las lentejas sobre la superficie de las lentejas y se deposita. Desde luego, pues tiene problemas analíticos y se requiere mucha pericia para manejar este equipo sencillo, pero logra tener resultados. El tubo NU cargado con cloruro de calcio es una contribución de Brutus Bucy en el año de 1822. Entonces estamos arrancando el siglo XIX con toda una metodología y todos desarrollos muy ingeniosos para lograr captar y medir la cantidad de agua y de dióxido de carbono que genera una muestra. El objetivo fundamental era volver gravimétrico un problema que antes se hacía volumétricamente. Se medía el volumen de CO2, ¿no? Y
cuando tú mides el volumen de un gas, pues tienes el problema de que ves feo el tubo y cambia el volumen. Entonces, es muy complicado trabajar volumétricamente, entonces lo ideal era tener la técnica gravimétrica. ¿Qué se logró con este equipo? Pues el equipo de Berzelius, este equipo logró mejorar el análisis a niveles del 0.5 al 1%, o sea, había un 1% de error en el peor de los casos, que era muy bueno, y cada análisis requería 2 días de trabajo y empleaba 1/10 de gramo. O sea, 1/10 de gramo aquí se ve como una ventaja porque se había logrado avanzar, pero 1/10 de gramo, 100 miligramos, es muchísimo, muchísima muestra. Entonces, íbamos a un tercer una tercera equipo desarrollado para hacer análisis elemental que debemos al William Prutt. Este es un método volumétrico en donde la muestra se quemaba y se atrapaban diferencialmente los gases. William Prutt, a él debemos el nombre de protón. Él tenía la idea de que todos los elementos de la tabla periódica se generaban a través de la suma de átomos de hidrógeno. Idea que es sensacional, ¿no? Es y además absolutamente correcta. O sea, no es que lo sumes, pero sí corresponderían a esa suma. Entonces regresa a un equipo volumétrico y él estudió almidones, especialmente al almidón del trigo, estudió la lignina, las fibras de madera de roble y sauce, el ácido acético, la lactosa, la goma arábiga, los ácidos oxálicos, cítrico, tartárico, málico y láctico. Vean qué pocas sustancias había que pudieran tener una suficiente pureza para ser analizadas. Y aquí llegamos con el gran señor del análisis elemental, el padre de la química orgánica, un químico extraordinario y una persona que de la lectura no concluye pues realmente un ser dotado. Si nos fijamos en esta zona de la fotografía, aquí hacemos un zoom, pues encontramos su gradilla con los tubos, encontramos estas esferas, ¿no? Contenidas, conectadas a través de un tubo, ¿no? Ese es un aparato muy importante para la química. En 1831, Liebig publicó el tren de combustión, sobre un nuevo aparato para el análisis de sustancias orgánicas y su composición, y un manual para el análisis de sustancias orgánicas, que es de 1837. En este libro, Liebig describe una metodología y la construcción de un aparato que permite hacer análisis elementales con toda confianza. Desarrolla este aparato que es el Caliaparat o aparato de la potasa, que es este conjunto de esferas conectadas por un tubo en donde se instala y se coloca hidróxido de sodio de potasio. Muy bien. Aquí está, en 1838 aparece esta publicación donde, como buen manual que es, pues explica la construcción del Caliaparat. Y aquí nos encontramos con este tren de combustión, en donde aquí tenemos un tubo recto, que en un tubo recto es donde atrapa la humedad de él, no usa aquí un tubo en U, aunque posteriormente lo introduce. Y el primer equipo, o la primera generación de aparatos de trenes de combustión, que requerían al final del experimento que el tubo se rompiera. Había que romper el tubo. Por eso era una condición muy importante para él que los estudiantes que llegarían a formarse con él tuvieran habilidades en el soplado de vidrio. Y aquí tenemos la otra versión del Caliaparat, del tren de combustión. Y aquí tenemos en esta sección, pues, cómo se hace el Caliaparat, ¿no? Entonces, cómo se construye la parte central de donde van a surgir las 3 esferas y finalmente las otras 2. Este es el Caliaparat y el doblado del Caliaparat. Aquí tenemos una foto, es un dibujo de la época que es muy interesante porque, bueno, todos nos referimos a ella en algún momento cuando se habla de Liebig, del análisis elemental o de las grandes revoluciones científicas, y tenemos varios personajes aquí. Este primero que está acá es Vicente Ortigosa de los Ríos, el primer mexicano que salió de nuestro país a hacer un doctorado, lo fue a hacer al grupo de Liebig, nada más y nada menos, donde estaba el gran desarrollo de la química en ese momento. Tiene el Caliaparat en las manos. Él hizo una tesis que se titula sobre la composición de la nicotina y algunos de sus compuestos. De hecho, es el análisis de la nicotina y de la conina.
Aquí tenemos a dos investigadores sobre los que voy a hablar más tarde, Bill y Fahrentraub, aquí sentadito. Ellos dos van a ser importantes en nuestra plática más adelante por los desarrollos que hicieron. Entonces, Vicente Ortigosa es el primero en purificar la nicotina en un nivel tal que se le puede analizar. La nicotina es un alcaloide líquido. Y en aquel momento, en aquella concepción de la química, en la época, se pensaba que todos los alcaloides debían ser sólidos. Entonces llamó muchísimo la atención el hecho de que este fuera líquido y siempre hubo problemas con la cantidad de agua con el que se obtenía la nicotina. Sería interesante tratar de cambiarle el nombre de nicotina a ortigosina, porque pues, el primero que la aisló realmente fue él, y le quitamos el nombre de nicotina que obedece al apellido de un político, que ya ven que los políticos son una cosita, ¿no? Bueno, para Ortigosa la nicotina le dio la fórmula C10H16N2 a partir de estos resultados, 73,35 de carbono, 9,6 de hidrógeno y 17,1 de nitrógeno. Los análisis actuales permiten determinar 74 de carbono, 8,7 de hidrógeno y de nitrógeno 17. Pues él siempre tuvo problemas con el agua y aquí le impactó el agua, de tal manera que en su fórmula molecular agrega 2 átomos de hidrógeno más del que realmente tiene. Pero vean, esto es un trabajo hecho en el laboratorio de quien diseñó la técnica. En ese momento ellos son los máximos expertos en el mundo en este tema y aún así hay un error de un átomo, una molécula de hidrógeno o 2 átomos de hidrógeno en la fórmula molecular. Entonces, con este análisis elemental a la mano, ¿qué se puede hacer? Pues primero la gran revolución. Gracias a esto fue posible determinar la composición molecular de las sustancias y con esto, pues el cerebro se echa a andar. Inicia la teoría estructural, se aborda la isomería, se conoce la configuración, llegamos a conocer el carbono tetraédrico, por ejemplo. Inicia el estudio de la reactividad. Inventar reacciones y aplicarlas lleva a ganar dinero y ser rico. Y si eres rico, generas empleo y si generas empleo, pagas impuestos. Si pagas impuestos, todos progresan. Al transformar algo de poco valor, porque eso es un poder grande que tiene la química respecto a cualquier otra ciencia, el transformar algo de poco valor en algo de gran valor, medicamentos a partir de benceno, esteroides a partir de diosgenina, se inicia, te permite acceder a una riqueza económica que sirve para financiar todo lo demás, nos guste o no nos guste, finalmente se necesita dinero para hacer cualquier proyecto en la vida. Iniciar el estudio de los mecanismos de reacción, imagínense la conceptualización. Y a este respecto quiero llamar su atención porque el primer modelo para explicar la reactividad se debe a Lavoisier. Lavoisier describe que cuando calientas un sólido, este sólido se dilata. Bueno, entonces cuando tú calientas una sustancia que está reaccionando, pues lo que haces es aumentar la distancia entre las partes que forman ese cuerpo y permites que si existe alguna sustancia que la pueda sustituir, pues se va a lograr, ¿cómo se llama? Denme un segundito porque aquí hay alguna cosa muy insistente, pero ahorita me apuro. No tengo mensajes de Adri, que serían los importantes. Muy bien. Entonces, Lavoisier explica que cuando un sólido se calienta, sus elementos se separan y si hay una sustancia más afín, esa sustancia más afín interactúa y hay un cambio en la conectividad. Él no habla de eso, pero él habla que hay una sustitución de grupos o de radicales y por eso dedica una parte importante de su tiempo a estudiar la afinidad de los radicales. Y medir con precisión permite el desarrollo de la ciencia y el caliparat es el inicio de la revolución para la química. Entonces, el caliparat permitió desarrollar y entender la química. Y por esto, pues Liebig merece todos los honores del mundo y los países capaces de realizar análisis elemental tienen la oportunidad de desarrollar química. Muy bien. Este es el caliparat en vivo, digamos, es una fotografía de un caliparat conectado en combustión. Y este es un dibujo muy interesante, lo vamos a ver más adelante con detalle, pero aquí muestro cómo era el tren de combustión. El tren de combustión tiene la parte en donde se desarrolla la combustión, los gases pasan al tubo en U donde se atrapa el agua, por diferencia de peso sabes cuánto agua se formó y cuánto hidrógeno tienes,
y aquí está el caliaparat, donde se atrapa el dióxido de carbono para después ya compensar las presiones y demás. Este caliaparat corresponde al modelo de Liebig que había que romper al final de la experimentación. Y esto genera nuevos problemas para la química. La primera es una pregunta fundamental: ¿qué es pureza? ¿Cuándo puedo considerar una sustancia que está pura y cuándo no? ¿Cómo se purifican las muestras? ¿Cómo puedo obtener compuestos puros? ¿Y cómo se hace eficiente esa purificación? ¿Cómo hacer que eso funcione? En ese momento estamos hablando de determinaciones analíticas que requieren de 100 a 200 miligramos de compuesto, lo cual dificulta enormemente el control de las impurezas. Liebig comentaba, la gran diferencia entre la manera de actuar en la química y en la filosofía de la naturaleza es que y en la filosofía de la naturaleza es que la una pesa y la otra mide. El filósofo de la naturaleza ha aplicado sus medidas durante muchos siglos, pero nosotros solo llevamos 50 años intentando avanzar en nuestros conocimientos a través de la pesada. Todos los grandes descubrimientos químicos se deben a la balanza, ese instrumento incomparable que da permanencia a todas las observaciones, disipa todas las ambigüedades, establece la verdad, detecta el error y nos da guía por el verdadero camino de la ciencia inductiva. Dejamos el año de 1852, recuerdan, el año de 1852, hemos estado en Alemania, vamos al año de 1852 a México. Y este es don Leopoldo Río de la Loza, tal vez el químico más insigne del siglo XIX mexicano. Él nació en la Ciudad de México en noviembre de 1807, en la Ciudad de México, y falleció en ella el 2 de mayo de 1876. Como ven, pues él nació siendo un ciudadano novohispano. En 1820 ingresó al Colegio de San Ildefonso e ingresó al Jardín Botánico, donde tuvo como maestros a Vicente Cervantes, el traductor del libro del Lavoisier, del que ya les hablé. Ese mismo año es aceptado como discípulo de Manuel Cotero, co-descubridor con Manuel Andrés del Río del vanadio, con quien cursa química en la Escuela de Minas y Mineralogía con Manuel Andrés del Río. Con Manuel Andrés del Río aprendió a usar el soplete y comenta en sus memorias Leopoldo de la Rosa que era extraordinario Manuel Andrés del Río manejando el soplete. Ingresa a la Escuela de Cirugía en el Hospital Real y en 1827 se gradúa como cirujano, en 28 como farmacéutico y en 30 y... denme un segundo de mover esto, y en 33 como médico. Él impartió la cátedra de química médica entre 1843 y 1867 en la Escuela de Medicina, y él es el que logra institucionalizar la enseñanza de la química y separar a la química de la medicina. Escribió el primer texto de química con el que se enseñó química en México y fue un industrial y comerciante de la química. El comercio lo hacía en la botica y en la industria. Él contaba con una fábrica de ácido sulfúrico en el rumbo de Tlaxcuaque. Por la descripción del ácido pipizaoico, del que voy a hablar a continuación, obtuvo en 1856 un premio que fue una medalla de la primera clase por la Sociedad Universal Protectora de las Artes Industriales de Londres. En 1852 pronuncia un discurso en la Cátedra de Química Médica donde describe el primer estudio químico de la perezona, que en ese momento él llamó ácido pipizaoico. Y el discurso viene a decir más o menos lo siguiente, vamos a entrar un poquito en el análisis de este. Pretendo dar a conocer un nuevo principio inmediato, curioso por su aspecto, precioso por las reacciones que presenta y útil por la acción que ejerce sobre el organismo. A este principio, que tengo el honor de presentar con la cristalización que le es propia, he dado el nombre de ácido pipizaoico para conservar el mexicano, que tal vez cambiaría a eupatórico, sin duda más científico si encuentro el ácido en otras plantas del mismo género. Estos son los cristales de la perezona, del ácido pipizaoico. Y continúa haciendo demostraciones, demuestra las propiedades ácido-básicas, prepara al cambiar el pH de una solución que contiene la perezona, observa el cambio de color de anaranjado o amarillo a un azul intenso. Y da este resultado que es extraordinario para la historia de la química mexicana. Dice, aunque el número de operaciones practicadas hasta ahora
en unión de mi amigo el señor Craveri, no dejan enteramente satisfecha la escrupulosidad indispensable de estos trabajos, no habiendo cosa alguna notable que inspire desconfianza en los resultados, presentamos la composición elemental del ácido pipizónico. El primer análisis elemental desarrollado en el continente americano, protestando rectificarla y fijar los equivalentes cuando se hayan fijado los pipizónicos. En 1000 partes de ácido pipizónico hay, estas son partes por 1000, 201 de oxígeno, 83 de hidrógeno, 638 de carbón y 76.78 de azoe. 1852. A los historiadores tal vez les pareció no interesante este resultado porque pues está equivocado, ¿no? Él incluye nitrógeno en su molécula y la molécula sabemos hoy día que no tiene nitrógeno. Pero fíjense, si ustedes me permiten sumar la cantidad de carbono y de nitrógeno con este número, pues tendríamos que, si comparamos con el resultado actual, tendríamos 201 contra 93 de carbono, 83 contra 80 de hidrógeno y 715 contra 725 de carbono. Esto, que es muy atrevido de mi parte, tendría alguna justificación. Fíjense, ¿qué pasaría si a la persona contuviera nitrógeno y estuviera sustituyendo un átomo de carbono o un átomo de oxígeno o un átomo de hidrógeno? Pues tendríamos los siguientes análisis elementales. Vean, en el primer caso serían 67 de carbono, 72 y 68. El número es 72, es el correcto. De hidrógeno es 8 y 19 de oxígeno, que son los números calculados actualmente, los números que obtiene Río de la Luz. Estos números comparan muy bien con estos, pero no con ninguno de estas tres combinaciones. Por lo tanto, él no pudo haber obtenido nitrógeno en ningún momento. Me parece que el nitrógeno sustituyen arbitrariamente y directamente un carbono, quitan un carbono de la fórmula final y ponen nitrógeno. ¿Qué pasa si tomando estas composiciones en donde sumamos nitrógeno al carbono para corregir y determinamos cuál es la fórmula molecular que tiene esta composición? Entonces se acordarán que hay que dividir entre el número atómico, se obtiene este número y luego se divide entre el más pequeño para tener la fórmula. Así, nuestra molécula tendría oxígeno 1, 6 de hidrógeno y casi 5 de carbono. Entonces, si redondeamos esta fórmula, llegamos a la fórmula C15H7O, que nos daría 83 gramos por mol. Lo que después de redondear lleva a la fórmula mínima C5H7O. Adri, ¿todo está bien? Todo bien. Todo bien, perfecto. C5H7O, el peso molecular sería 83. Hoy sabemos que el peso molecular es de 248 y esto no lo sabía don Leopoldo Río de la Loza. Así es de que si multiplicamos por 3 nuestra fórmula molecular, 248 entre 83 nos da 3. Si multiplicamos por 3, llegamos a la fórmula de Río de la Loza, C15H21O3 contra C15H20O3, que es la fórmula correcta. Hay un error en un átomo de hidrógeno. Entonces, parece que podríamos hacer esa sustitución. Este resultado es impresionante y esto indica la calidad del trabajo de Río de la Loza. ¿Cómo obtuvo la muestra Leopoldo Río de la Loza? O sea, en el discurso del que les hablé, hay un párrafo en donde dice que le habían, que unos señores de nombre Severiano Pérez y Mariano Ortega, que eran médicos, le habían dado una resina obtenida de una planta que crece en Tenango del Valle y que a su vez ellos lo habían recibido de Pascual Díaz Leal. Lo invitan a que con esta muestra haga un análisis y participe en la Feria de Londres, a lo cual se niega él porque le hace falta estudiar más, pero posteriormente obtiene una segunda muestra que le entrega Luis Poza, que además era un médico que trabajaba en Tenango del Valle. Ellos le dan la muestra y él efectúa el análisis elemental. Entonces, la muestra no es la primera que le dieron, que era una sustancia, una resina, como llaman los autores a su compuesto, le dieron una resina, él de esa resina la purifica con gasolina, favorece su cristalización, también la sublima, y así logra tener el análisis elemental. ¿Y cómo hizo este análisis elemental? Desde luego existe la posibilidad que él hiciera su desarrollo propio y al final fuera algo muy similar a lo de Liebig, que es muy poco probable, pero es posible. Pero veamos cómo están las cosas.
En la primera edición del libro del Río de la Loza, este se consideraba perdido y lo hemos localizado nosotros. Estudiamos y publicamos en el Boletín de la Sociedad un primer análisis de esto. Encontramos que en la primera edición de 1849 prácticamente no habla nada de análisis químico. Perdón, esta es la portada de 1849. La segunda edición es totalmente diferente, es un nuevo libro. Sí toma algunas partes o algunos conceptos de su primera edición, pero se ha desarrollado muchísimo, los conceptos son nuevos, en fin, tiene una gran riqueza la segunda edición respecto a la primera. Y en esta edición, cuando uno se pone a revisarla, encuentra con muchísimo gusto, ¿no? Hasta se te pone la carne de gallina, cuando encuentras la lámina 5, la figura 11, que muestra el tren de combustión de Libia. Esta fotografía que mostré anteriormente, pues es esta misma, que es el tren de combustión, digamos, mexicano. Es el tren de combustión que usó Río de la Loza. ¿Cómo se determinó el nitrógeno? En ese momento solamente existía el método de Dumas, que era general para todos los demás. Ni el método de Kildare, ni Schoninger se habían desarrollado. Pero se acuerdan que en la fotografía, en el dibujo que les mostré, les dije que habría que poner atención en Heinrich Will y Franz Fahrentrapp. Ellos desarrollaron un método para determinar amoníaco a partir de su reacción con cloruro de platino para formar este cloroplatinato de amonio que precipita. De tal manera que vuelves gravimétrica la determinación volumétrica del nitrógeno. Entonces no es posible cómo llegó el nitrógeno a la fórmula de Leopoldo Río de la Loza, pero y menos saber por qué simplemente sustituyó un átomo de carbono por el de oxígeno, ¿no? Ahí está mal escrito esto. Por otro lado, el que incluyera un esquema del tren de combustión de Liebig en su libro no implica que lo usara. ¿Cómo justificó su uso? Entonces, gracias a los trabajos de la maestra Guadalupe Urbán, sabemos que en 1864 en el laboratorio de Liebig había cloruro de platino para hacer la determinación de nitrógeno, 2 parrillas de hierro para análisis orgánico, que es el soporte del tren de combustión, una de ellas rota, y 3 tubos de Liebig. Y estos tubos de Liebig pueden ser el caliaparat, porque fíjense que habla exprofeso de refrigerantes de Liebig, que también son tubos, ¿no? Pero habla exprofeso del refrigerante de Liebig, es decir, hay 3 tubos de Liebig que deben ser el caliaparat. Para 1872, el fin del trabajo de Liebig muestra que hay 8 tubos para orgánicos con pico y bola, 2 tubos de Liebig de 5 bolas, aquí es ya preciso que tenemos el caliaparat, 3 tubos de Liebig de 7 bolas y 3 tubos de Liebig de 5 bolas. Entonces, hemos demostrado que Leopoldo Río de la Loza tuvo en sus manos el equipamiento para hacer este desarrollo. 3 años después, 1855, se publica en el grupo de Liebig el análisis elemental del ácido pipizaoico por Mason Weld. Mason Weld no hizo el doctorado con él, hizo estudios de especialización, digámosle, regresa a Estados Unidos y se enroló en el ejército para participar en la guerra de secesión americana. Pero vean, comparen los números que se hicieron en el laboratorio de Liebig y los números de Leopoldo Río de la Loza. Para el oxígeno, 1935, 1849, 1953, 1906 está en el promedio. Hidrógeno 806, 827, 840, 794 en el promedio. Y carbono, haciendo la suma con el nitrógeno, 72, 58, 73, 72, 02, 73. Weld llega a la fórmula C30H26 porque utilizó los pesos atómicos que prevalecían en ese momento, 76 para el carbono, 12 para el hidrógeno, 100 para el oxígeno y 177 para el nitrógeno. Esa es la primera página del artículo de Weld y en esta parte de aquí describe lo que les voy a leer. Después de un comunicado de Ernst Schaffner, debo decir que el ácido pipizaoico fue descubierto por el doctor Leopoldo Río de la Loza, profesor de Química y Farmacología en México. Esta sustancia se encontró en una raíz, la cual nace desde hace años en Tenango del Valle, en el estado de Toluca. Los nativos la utilizaban como purgante, agradable y enérgico. La raíz viene de una descendencia diferente a la jalapa, etc. Después de un comunicado de Ernst Schaffner. ¿Quién es Ernst Schaffner? Para nosotros, Ernst Schaffner es un absoluto desconocido, pero para los botánicos no. Ernst Schaffner es considerado en las biografías
de botánicos y que trabajaron en México durante el siglo XIX. Y hay varias descripciones, por ejemplo, a esta de Jerzy Sadowski, que describe los trabajos de Schaffner. Desde luego hay plantas que él descubrió que llevan su apellido en el género o en la especie. Nicolás León en 1895 también da una biografía de él. En los colectores de algas en México, de José Luis Godínez Ortega, se muestra, se habla de Herr Schaffner, y aquí es muy interesante el hecho de que dice, es el primero que encuentro que dice que es un farmacéutico natural de Darmstadt. No nada más era botánico, era farmacéutico. Y además que hacia 1855 estaba trabajando en la Ciudad de México. Ya buscando en Alemania textos, pues se pueden encontrar, por ejemplo, que es nativo de Darmstadt, con quien estudió, cómo estudió. Finalmente fue alumno del inquilino de la farmacia de la corte de Darmstadt, Hermann Julius Theodor Martin. Entonces, esta es la farmacia del Ángel en Darmstadt. ¿Por qué es importante Darmstadt para nosotros? Pues porque Darmstadt es el origen de los laboratorios Merck. La empresa Merck, la industria farmacéutica y de reactivos químicos más antigua del mundo, se considera que fue fundada por Friedrich Jacob Merck en 1868 y fue pasando por miembros de la familia hasta llegar a la Angel Apotheke, a Heinrich Emanuel Merck, que hizo una fábrica de compuestos químicos hacia 1827. Él estaba muy interesado en vender alcaloides a los Estados Unidos, no sé por qué razón, pero de hecho fundó una filial de Merck en Alemania y Merck Sharp and Dohme. Después de la guerra mundial se decomisó la Merck que estaba en Estados Unidos, que se apoderaron de ella los americanos y fundaron esta otra empresa, Merck Sharp. Es posible que ponerle nitrógeno a la molécula fuera una posibilidad de llamar la atención de Merck. No lo sé, sería una posibilidad. Desde luego hay registros de que Schaffner enviaba en 1851 una colección de productos naturales a Alemania. Fíjense, aquí está la conexión directa entre Liebig y Merck. ¿Por qué? Porque en la tesis de Ortigosa, en el artículo de Ortigosa en el que publica el análisis de la conina, dice claramente que la muestra de conina se obtuvo de la fábrica de compuestos químicos del señor Merck. Entonces, el vínculo Merck-Liebig está establecido aquí. Se siguieron mandando muestras a Europa. Esta es la muestra que se le mandó a Milus. Esa fue catalizada por Wegener, el gran amigo de Schaffner, en Breivik. Esto es otro envío de México, para el estudio a través de Herrn Schaffner, el doctor Schaffner, a Alemania para el estudio de este compuesto. Hasta aquí, Schaffner tiene formación de farmacéutico y llega a México en el 49, se formó en el grupo de Darmstadt, en donde Merck tenía relación con Liebig. Merck tiene interés específico en los alcaloides que venden en Estados Unidos, y cuando envía la muestra a Liebig le advierte a Río de la Loza que Río de la Loza aisló el compuesto. En esta revista de la farmacia aparece un texto que nos es muy interesante, donde dice que hay que establecer si Río de la Loza conocía a Schaffner. Y en el año del 54 o 55, el señor Río de la Loza organizó una expedición a Tenango del Valle en compañía de Schaffner y de Craveri, con el objeto de ver la planta de la cual trajeron algunos ejemplares. Entonces, desde luego se conocían, ¿no? Entonces, en mi opinión, la relación Liebig-Schaffner-Río de la Loza está probada, y yo creo que Schaffner le enseñó la técnica del análisis elemental a Río de la Loza o a Craveri, que era su ayudante o era su preparador. Bueno, pasemos a la parte del problema, porque la felicidad dura poco. Entonces ya ven que le dieron a Río de la Loza un premio en Inglaterra, y leyendo ese mismo artículo de la farmacia, de donde sacamos la información de que Liebig, Río de la Loza y Schaffner se conocían, pues encontramos este texto que dice: suscitóse después una discusión bastante acalorada sobre la referida sustancia, discusión a la que permanecí indiferente hasta que una alusión ofensiva vino a herir mi susceptibilidad. Entonces aquí el susceptible se susceptibilizó, y ante el premio,
pues se enojó, ¿no? Severiano Pérez acepta que entregó con Mariano Ortega un extracto, una mezcla, una resina. Leopoldo Río de la Loza recibió esa resina y no la aceptó más bien, y obtuvo un segundo lote y ese fue el que purificó. Y esto es la bellísima perezona que comenta aquí. Y la prueba de que fue otro el extracto es que el mismo Río de la Loza dice, al haberme recibido de aquel curato el antiguo profesor de medicina, el bachiller don Luis Poza, debo contar con ella y dar cuenta en esta función, cuando leyó el discurso. Entonces a Severiano Pérez y a Mariano Ortega sintieron que el reconocimiento debería ser de ellos, porque ellos le dieron el compuesto Río de la Loza, le dieron un extracto, por cierto. Y es cuando aquí aparece Isidoro Olvera y la cosa se complica tremendamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero Isidoro Olvera está enojado con Leopoldo Río de la Loza porque él sometió un trabajo a arbitraje y fue rechazado porque según los árbitros no cumplía con los requisitos de novedad. Pero sin que Río de la Loza fuera miembro de ese comité, la agarraron contra Río de la Loza. Era un diputado del Congreso del 56 que generó la Constitución del 57, así que tenía poder, y ese poder lo utilizaba, entre otras cosas, para escribir notas en los periódicos. En el periódico que circulaba en la época del siglo XIX, que aquí desde luego no pueden leer mucho, pero que aquí está esta nota, si empleamos esa nota, dice, negocios de que no he podido prescindir me impidieron ocuparme oportunamente de la carta del señor Riolosa en que pretende sincerarse del encargo que le hizo en la que tuve el honor de dirigir a ustedes, de haber usurpado a los señores Pérez y Ortega el descubrimiento y extracción que hicieron del principio activo de la raíz de Tepitzagua. Entonces aquí lo acusan de usurpación de la persona. Es posible que este hecho llevara a Río de la Loza a dejar el análisis elemental. Después del análisis de la persona no publicó jamás sobre el tema, ni siquiera en su libro, pero llegó a preparar algún material al respecto. Tuvo la idea de difundir el material con la preciosa información que seguramente Schaffner le proporcionó. La maestra Guadalupe Urbán, la principal biógrafa de Leopoldo Río de la Loza, escribe en su texto, cuya referencia está abajo, que es un texto fenomenal que todo mexicano debemos leer. Dice, en los 2 últimos años de su vida, quemó sus escritos inéditos, entre los que había estudios de plantas, minerales y abonos. Asimismo, se perdieron sus escritos sueltos de química general, que pretendían formar un texto aparte de la introducción al estudio de la química, en los que eran notables los apartados dedicados al cloro, bromo, yodo, su tratado de sales, etcétera. Donde mencionaba el yoduro de sodio presente en los romeritos. De igual manera se extraviaron sus apuntes de análisis orgánico y sus ampliaciones referentes a diversas materias de sus lecciones de química general. Indudablemente, don Leopoldo Río de la Loza le fue mejor con Isidoro Olvera que a Lavoisier con Marat, pues consiguió su decapitación bajo el pretexto de que cobraba impuestos. Estrategias de izquierdas progresistas esencialmente envidiosas. El no difundir el análisis elemental tuvo consecuencias. Solo hay que contestar una pregunta. ¿Cuándo se efectuó el segundo análisis elemental en México? De acuerdo con Mariana Ortiz, Emilio Kenzler de su ciertísimo, publica un análisis elemental en su tesis, estudios sobre el Citrus laburnum. Sin embargo, en el texto de la tesis establece claramente que él ese análisis no lo hizo en México, sino que lo obtuvo en el extranjero e incluso espera que los sinodales sean indulgentes con él ante el hecho de no haber hecho el análisis en México. Luego el Instituto Médico Nacional pidió a James McConnell Sanders que hiciera el análisis. No tengo constancia de que lo hubiera hecho en México, pero su análisis es absolutamente erróneo. Propone una fórmula C7H12O, que es absolutamente un error. ¿Es posible que nunca se realizara la determinación del análisis elemental en el seno del Instituto Médico Nacional? Pues sí, es posible. Entonces, la ausencia de un análisis elemental realizado en México se prolongó por más tiempo, posiblemente hasta el desarrollo de Sintex. Estoy hablando de los años 40
del siglo XX mexicano. Al perder la posibilidad de realizar análisis elemental, México perdió la posibilidad de contribuir al desarrollo de la química conceptual. De estar a tiempo, un diputado y un ego con forma humana logró hacer que llegáramos muy, muy tarde. Finalmente, algunos datos sobre Schaffner, que nació según Bugenau, que escribió la primera obra biográfica sobre Johann Wilhelm Schaffner. Se interesó por México al escuchar una conferencia de Sartorius, un minero y azucarero mexicano. Schaffner dejó México, dejó Alemania, vino a México, aquí se cambió el nombre, aquí se casó, regresó a Alemania a formarse como médico y y finalmente se instaló en San Luis Potosí, donde se dedicó a dar consultas médicas gratuitas. Escribimos un artículo que está por salir, esta es la introducción del artículo, Mariana y yo, está por aparecer, avisaré por aquí, por algún medio, cuando aparezca. Y aquí tenemos a Leopoldo Rueda Loza y a Schaffner juntos, porque logré conseguir una fotografía de Johann Wilhelm Schaffner. Finalmente, pues gracias a Felipe León, que ha sido una persona que me ha enseñado mucho de los estudios de historia de la ciencia. Agradecer mucho a Sandra en la biblioteca del Instituto de Química, a todas las personas que han cobijado esta temática y este problema. Les agradezco infinitamente. Espero no haberme excedido demasiado en el tiempo, pero ya está. Muchísimas gracias y pues me quedo en espera de sus preguntas. No, pues muchas gracias, Gabriel. Interesantísimo, interesantísimo. Me gusta mucho este asunto de que la investigación no solo es científica, sino que pues en otras áreas también se puede hacer investigación, como es la historia, y es curioso, es una investigación donde no puedes hacer experimentos, ¿sí? Solamente buscar fuentes y juntarlas, reflexionar sobre ellas y tratar de entender, ¿no? Que es un poco lo que tú has hecho y lo que, bueno, entiendo que lo estás haciendo también con Mariana y con algunos otros colaboradores, pero bueno, interesantísimo. Tenemos una primera, Gabriel, que dice, ¿cómo aplicar el análisis elemental en la industria química? Se usa muchísimo, o bueno, se usó muchísimo. Hoy día la técnica de análisis elemental pues está totalmente renovada. Recuerden que a principios del siglo XX se dio el Premio Nobel de Química a quien desarrolló el microanálisis. Siempre se me va su nombre, a ver si me puedo acordar de él en unos minutillos que el cerebro camine. Él desarrolló el análisis elemental porque él era médico forense y las cantidades de muestras con las que él disponía siempre eran muy pequeñas. Entonces desarrolló la balanza analítica y una versión muy reducida de estos equipos que lograron pasar de cientos de miligramos a 2 o 3 miligramos para hacer un análisis elemental. Hoy día, pues los procesos son mucho más eficientes, se utiliza la conductividad térmica, por ejemplo, etcétera. Los equipos de análisis elemental están muy renovados, pero desde luego que se utilizan en la industria y se utilizan muchísimo en la investigación. Cuando se genera un nuevo compuesto orgánico, este compuesto debe ser analizado, se debe dar su análisis elemental, que vendría a ser pues la máxima expresión de su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, Claro, se usa muchísimo en la industria. claro. Tenemos otra pregunta, Gabriel, de parte de María de la Paz Horta Pérez, que además te manda muchos saludos. Y la Ajá. pregunta es, ¿cómo eran las balanzas que usaban para pesar las muestras? Fíjate que curiosamente dentro de las cosas que revisé hoy, porque siempre ando buscando cosas, encontré las balanzas que tienen en Gießen, en Alemania. Si Ujú. me das un segundito, te puedo mostrar una. Déjame, encendemos la cámara. Sí, está aquí. Sí, Y aquí en este texto desde luego, pues yo fui así como procesión, ¿no? Realmente al laboratorio de Liebig en Gießen, en Alemania, es un museo precioso que desde luego pues está en la calle de Justus von Liebig, ¿no? Y esta a ver si se puede ver. Esta es la balanza el tipo de balanzas que usaban en esa época ahí en el laboratorio de Liebig.
que eran pues balanzas con las presiones, temperaturas y todo controladas, ¿no? Y, y humedad sobre todo, y pues equipadas con cuidado, paciencia y ganas de sacar las cosas adelante, ¿no? Claro. Ese tipo de balanzas que tenían en Gießen en aquella época. Listo. Sí, muy interesante, ¿no? Porque detrás de cada una de estas hazañas científicas hay una cantidad de chamba, ¿no? Y una cantidad de trabajo brutal. Pero bueno, Y una cantidad de este, personas involucradas, ¿no? Sí, sí, realmente la química es la expresión del trabajo colectivo, ¿no? claro, Es, yo creo que todas las ciencias, y yo soy todas, químico sumamente convencido y enamorado en mi profesión, y por eso hablo solo de la química, pero pueden incluir a las otras ciencias, que creo que existen. claro, así es eso. Eh, También te dicen, muchas gracias por la bonita plática, pero ¿cómo se detectaba o cómo se determinaba el azufre en compuestos orgánicos? Bueno, esa es una gran desventaja que tiene el análisis elemental, que aquí solo se determina hidrógeno y carbono. Todos los demás elementos se obtenían a partir de los experimentos de combustión y de fusión alcalina. Creo que todos hicimos esa práctica en los cursos iniciales de Sí, química orgánica, de incluir una sustancia, una muestra, y fundirla con sodio, y luego terminar la reacción en agua, que eso era muy violento. Y una vez hecho eso, pues sí, había cloruros, se precipitaban los cloruros, los sulfatos, el sulfato de bario, si había azufre se oxidaba el sulfato y se precipitaba el sulfato de bario, etcétera. Se analizaban de esa manera los otros átomos que se podían pensar tuvieran la muestra. Pero el análisis elemental, solamente en este análisis elemental, es el que permitió el desarrollo de la química orgánica, es exprofeso para oxígeno, para hidrógeno y carbono. Todos los demás hay que hacer el análisis, hay que obtener el procedimiento analítico para esos radicales o iones, ¿no? Se acordarán de la marcha de los metales, ¿no? La marcha de los cationes. La los marcha de los cationes. cationes que llevábamos en aquellas épocas iniciales de la facultad o de los estudios superiores, que había que aprender cómo separar cosas. Bueno, pues la marcha de los cationes era pues, adaptaciones de esas técnicas son los que permiten determinar otros átomos. Claro. De Este, hecho, el nitrógeno hay que hacer hay que hacer un experimento exprofeso para nitrógeno, porque el nitrógeno, como mostró Barrett Trapp, pues hay que medirlo de otra manera, ¿no? Perdón. claro. Bueno, hay por supuesto, felicitaciones. Dice, excelente conferencia, gracias, saludos. Otra dice, gracias, doctor, excelente presentación. Y esta otra dice, en el último congreso de la SQM, el doctor Chamizo comentaba que siempre hablamos de la historia de la química con hechos, pero que los estudiantes no realizan casi nunca un análisis o una técnica original de las del siglo XVIII y XIX. ¿Consideras que aprenderían y apreciarían más el desarrollo de la química si se lograra reproducir esta expresión del trabajo colectivo como estrategia de enseñanza? Sí, claro, claro. Acuérdense que la química es una ciencia para hacer. Por eso a mí me preocupa mucho el advenimiento tan intenso de la química teórica, la química computacional y demás, sobre todo cuando luego no se tienen siquiera las bases o se entienden las bases de esos cálculos, que eso es grave. Pero no podemos sustituir las cosas. Hay que aprender en el laboratorio, y es importante poner las manos en los equipos, conocer cómo funcionan los equipos, entender cuáles son qué ciencia está atrás de cada equipo, entender cómo están las cosas atrás de los conceptos atrás de las manipulaciones y demás. Había una materia, no sé si ha sobrevivido, ciencia básica era una materia extraordinaria para hacer esto precisamente, porque el planteamiento de esa materia era mostrarle a un estudiante un problema que debía de resolver con los recursos analíticos que se le ponían a mano. Y ahí pues se hacían prácticas muy interesantes, que no llegaban al nivel de análisis elemental, porque el problema del análisis elemental es la precisión para tener buenos resultados, pero desde luego que un estudiante se puede entrenar en eso, ¿no? Nosotros tenemos un problema mental muy serio, y es que no favorecemos la aproximación de los estudiantes a los equipos, por el problema de que como nunca tenemos dinero, no tenemos manera de pagar los seguros
de los equipos por si se descomponen, entonces los equipos no se pueden descomponer. Entonces, exponer el equipo a un estudiante, pues la gente considera que eso es pues exponer el equipo a que se descomponga. Pero si entrenamos bien a los muchachos deben tener la capacidad, porque los alemanes lo tienen, porque los chinos lo tienen, porque los americanos lo tienen, de usar los equipos sin descomponerlos. Y al acercar a los muchachos al uso de los equipos, implica acercarlos al conocimiento profundo de la técnica, a los conocimientos de por qué funciona el equipo, cómo funciona, y a entender los resultados y a su interpretación correcta. Entonces yo creo que le debemos hacer y propiciar, yo en su momento lo intenté hacer en el instituto, pero creo que esta cosa se ha revertido un poco, que los estudiantes metieran las manos directamente en los equipos y aprendieran directamente sin necesidad de echarlos a perder. Se pueden hacer las cosas sin descomponer los equipos. Y hoy día, pues, vivimos con una tecnología tal que los equipos son disponibles. O sea, hoy día usar el Caliaparat para hacer un análisis elemental sería una curiosidad y sería un experimento muy interesante y podrían aprender los muchachos mucho de ello en un trabajo de laboratorio, pero en la realidad es que esta técnica, como se muestra, ya no se usa masivamente. Pero sí Claro. hay equipos que hacen análisis elemental y entonces hay que aprender a usar esos equipos que sí hacen el análisis elemental, cómo manejar el cromatógrafo y el espectrómetro de masas, etcétera, ¿no? Claro, claro. Bueno, otra felicitación dice, Gracias. felicidades, doctor Gabriel, por su conferencia. Saludos desde Guanajuato. La química analítica siempre será la alquimia en acción. Y luego Claro. una pregunta. Dice, me gustaría preguntar al doctor Cuevas, en su opinión, ¿el trabajo de los primeros químicos mexicanos ayudó al conocimiento de la química en general? ¿Nos faltó defender esas aportaciones? Sí, bueno, a Río de la Loza le faltó la cuestión de impulsar el análisis elemental. Tal vez él no entendió hasta dónde iba a llegar esto y cuál era su Ujú, trascendencia en química. Pero lamentablemente no hubo, lo que sí hubo en época del vanadio con Andrés Manuel del Río, lo que sí hubo entonces no hubo en este momento. Aquí los únicos que sabían de análisis elemental era Schaffner, era Leopoldo Río de la Loza y eran Craveri. Ellos tres se quedaron con la técnica. Y ujú, no hubo una masa crítica de gente que expusiera, porque tal vez, por ejemplo, este señor Severiano Pérez hizo la transformación de la persona en pipizoles y pudo haber hecho el análisis elemental de esos pipizoles, pero como estaba peleado con Río de la Loza, ya no hizo ningún análisis, ya no conoció el análisis, ujú. ya no supo. Y entonces perdió, Claro, si se hubiera logrado esa segunda determinación, yo creo que esto hubiera cundido y hubiera crecido más, hubiera interés por tener más compuestos puros y hubiera habido interés por desarrollar toda esta química. Pero se perdió, todo se perdió. Y tardamos 90 años en que hubiera un nuevo análisis elemental y no sé si en México, porque Sintex mandaba las muestras fuera del país. Y yo recuerdo que el Instituto de Química mandábamos las muestras a un laboratorio Galbraith para que hicieran las determinaciones analíticas, hicieran el análisis elemental. ujú. Muy bien. Y una última pregunta que ya estaba aquí desde hace rato, la dejé por un poco después. Dice, excelente plática del doctor Cuevas. Y te pregunta, ¿no hay evidencias publicadas sobre el análisis elemental antes del advenimiento de Sintex y después de Río de la Loza en México? Ahí me da la impresión que no hubo, pero a ver, contéstanos tú. Sí, no, no hay, fíjate, la tesis de Kessler es una tesis donde el análisis elemental indica claramente que lo hizo fuera de México. Ujú, Y el otro análisis elemental publicado desde México que tiene un análisis elemental es el trabajo de Sanders, que trabajaba en el Instituto Médico Nacional. Pero de ahí en fuera, ahí habría que saber si en el Instituto Médico Nacional hubo algo, pero es claro que si se hizo algo ahí, se hizo, se hizo un análisis elemental que no trascendió, porque no hubo más análisis elementales. claro. No, bueno, Entonces, pues ya, lamentablemente, se perdió. ujú. Para terminar, dos últimos comentarios. Dice, muchas gracias por la magnífica plática. Es muy importante conocer el trabajo de personajes como Ortigosa, Río de la Loza, Andrés Manuel del Río, ya que ello nos da perspectiva de presente y futuro para la ciencia en nuestro país. Y la otra simplemente dice lo que creo yo que todos estamos pensando y queremos decir, excelente presentación. ¿Sí? Y aquí, Muchas gracias, Plinio. pues muy bien, Gabriel, muchas gracias.
muy, muy interesante. Yo creo que sí es cierto lo que decían allí, que hay que ver la historia, porque estamos hablando de nada en el tiempo. O sea, 200 años no es nada comparado con la Nada, historia de los seres humanos. Y, y lo que ellos hicieron era realmente en condición, o sea, con otra tecnología, con otros recursos, con otro, y son, para mí son hazañas científicas y total, hazañas experimentales. Yo totalmente. recuerdo que Perdón. ujú, No, no, tú por favor. sí, de los gases nobles, Ramsay y Rayleigh, licúan el aire y luego hacen destilación fraccionada y van separando uno por uno, ¿sí? Y llegan a uno que no saben qué es, ¿sí? No saben qué es, pues conocen el oxígeno, conocen el nitrógeno, saben qué es, y creen que es nitrógeno. Entonces, uno le determina la densidad al residuo de la destilación fraccionada y otro, el químico, prepara nitrógeno con reacciones químicas y comparan las densidades de ambos. Y lo que ocurre es que son prácticamente iguales, pero hay una milésima de diferencia entre un valor y el otro. Y ellos están tan seguros de su habilidad como químicos y tan seguros de su técnica que dicen, no, esto no es un error experimental, aquí hay algo, otra cosa. Y era el argón. Claro. Pero yo digo, bueno, yo digo, ya dice, no, hombre, es el error experimental, una milésima, pues por supuesto que no tiene importancia. Ellos no, porque eran rigurosos, ¿sí? Y eran estrictos y eran muy buenos con las manos, ¿no? Muy buenos con el experimento. Entonces, bueno, interesante también. Sí, fíjate, curiosamente, en el grupo de Liebig decía, este, es preferible un estudiante que sople el vidrio a un estudiante que Sí, sepa mucho y no sople el vidrio. Creo sí, que claro, son enfoques y maneras de trabajar y de pensar, ¿no? Pero claro. sí, y yo veo, por ejemplo, en Lavoisier, ¿no? El que adelante en el Tratado Elemental de Química, adelanta una explicación a cómo suceden las reacciones químicas, o sea, entra al mecanismo de reacción en el génesis propio de la química, en el momento donde está surgiendo la química, es una cosa espectacular, ¿no? A mí me hace pensar en un ser humano increíblemente inteligente. Sí. Una cabeza que en 100 años no íbamos a poder encontrar otra igual. Y yo creo que seguimos sin tener Muy una bien. igual, ¿eh? Sí, seguimos sin tener una igual, exactamente. Así es. Pues muy bien. Sí. No sé si quieres dar así una última conclusión del asunto, un par de palabras, un par de preparos. Pues muchísimas, bueno, primero agradecerte infinitamente que me invitaras a platicar un poquito de estas últimas aventuras en las que he estado metido, con la historia, que es apasionante, la historia de la química en México, cuando uno ve desde Bartolomé de Medina y el método de Patio y la idea de usar el magistral, ¿no? Para lograr transformar el sulfuro de plata y poder recuperar la plata, ¿no? Que eso fue el negociazo en México. Luego los pigmentos, los colorantes mexicanos, el rojo mexicano que invadió Europa, también tiene una parte química porque había que estabilizar el colorante para fijarlo en las telas, ¿no? En todos los mordentes, etcétera, el alumbre, el cloruro de calcio que se usaba desde tiempos prehispánicos para pintar teñir las telas. Estos tropiezos, porque es un tropiezo grave el que no hayamos incursionado en análisis elemental teniendo la técnica en las manos, ¿no? Pero los desarrollos ya del siglo XX, ¿no? Con con el doctor Romo Armería en el Instituto de Química y el trabajo de las hormonas. En fin, se han hecho desarrollos puntuales, importantes, interesantes en México que debemos conocer. A mí me alarma mucho el que, como estudiamos en libros americanos toda la vida, o en mejor de los casos francés, pero por lo general son libros gringos con los que estudiamos, pues no toman en cuenta Sí, ninguno de estos desarrollos. El primer análisis elemental que se hizo en México es de Leopoldo Río de la Loza. La primera molécula que se aisló en América de un producto natural es la perezona. Y cuando digo América, incluyo a todo el continente americano. Es decir, cuando ellos hablan de la historia de la química en Estados Unidos, tendrán que comenzar por decir que en México la Escuela de Minas, el Real Seminario de Minería, fue el sitio donde por primera vez se habló y se enseñó la ciencia como un conjunto de cosas, se instituyó la ciencia, se enseñó con una metodología, se establecieron cursos, se dio una didáctica, en fin, y eso no está en los libros que estudiamos, porque ellos
atienden a solamente lo que han hecho ellos. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de, primero, producir nuestros propios libros, que ya es un hándicap, y segundo, incorporar todo este bagaje cultural e intelectual que es propio de nosotros, ¿no? Sí, pues muy bien, Gabriel. Yo ahora que sigue sería pues darte tu reconocimiento. Ah, Sí, muchísimas gracias. Qué bonito entonces quedó. aquí tenemos justamente ahorita está en imagen. Dice Gracias. Sociedad Química de México otorga el presente reconocimiento al doctor Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo por haber impartido la conferencia en línea El análisis elemental en México, ¿sí? 24 de agosto de 2022, y lo firma el doctor David Quintanar Guerrero, que es justamente el presidente electo de nuestra Sociedad Química de México. Obviamente, pues ya lo sabes tú, porque tú eres el jefe de Sociedad Química de México, que esto te va a llegar en ¿cómo se llama? En real, ¿no? Reconocimiento, y ahorita nada más es la imagen, pero te la vamos a hacer llegar, por supuesto, ¿sí? Gracias, Plinio. Muchísimas gracias. Sí, no, pues muy bien. Entonces, prácticamente con esto habríamos terminado ya nuestro webinar. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su audiencia, por escucharnos, por vernos y por su participación. Entonces, gracias y recuerden, el último miércoles de cada mes tenemos este webinar de educación y divulgación. No quiero adelantar mucho, pero créanme que los siguientes, que son, ¿qué? Septiembre, octubre y noviembre, van a estar también muy buenos, ¿sí? Van a ser muy buenos webinars. Entonces, los invito a que otra vez participen, a que otra vez nos sigan y que pasen la voz para que seamos más los que estemos en este asunto. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Plinio.